Ella había rezado por compañía noche tras noche, pidiendo a Dios que enviara a alguien que viera su corazón. Cuando llegó su primer mensaje, amable y atento, pareció más que una coincidencia. Él le preguntó por su día, habló con suavidad sobre la fe y parecía comprender la soledad que ella cargaba. Para ella, se sintió como una respuesta a sus oraciones. Él la hacía reír, reflejaba sus sueños y le prometía el tipo de amor que ella creía enviado del cielo. Así que cuando él le pidió conocerse en persona, ella estaba más que feliz. Pensó que había encontrado su bendición, pero lo que encontró fue impensable. ¿Qué sucede cuando la oración que susurras buscando consuelo es respondida por alguien que trae oscuridad? ¿Cómo saber cuándo el amor es real o cuándo es una máscara que oculta a un depredador? Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse atentos para actualizaciones diarias de crímenes reales. No olviden suscribirse. Lorraine Foster nació como la hija del medio de 3 en una familia modesta de Ohio. Su crianza fue tradicional, con un padre que trabajaba largas horas en una fábrica y una madre que se enorgullecía de mantener un hogar unido. Lorraine aprendió temprano a ser responsable, a menudo ayudando a cuidar a su hermano menor mientras sus padres trabajaban. Los maestros la describían como confiable y educada, no la más ruidosa de la clase, pero aquella a quien sus compañeros acudían cuando necesitaban a alguien estable. Ese sentido de responsabilidad silenciosa la acompañó hasta la adultez. En cuanto a su personalidad, Lorraine era el tipo de mujer a la que la gente llamaba gentil. Evitaba el conflicto, se comportaba con modestia, y tenía un humor suave que aparecía en pequeñas dosis. Sus amigos solían decir que tenía un alma vieja, alguien que valoraba los momentos simples en lugar de perseguir la emoción. Pero bajo su calma, anhelaba sentirse valorada, ser notada. Ese deseo de conexión marcaría gran parte de su vida adulta, especialmente en los años después de que su matrimonio terminara en tragedia. Su carrera era estable, pero nunca glamorosa. Después de terminar el colegio comunitario, Lorraine trabajó como secretaria en una oficina de seguros local. Era eficiente, leal y rara vez se ausentaba por enfermedad. Sus supervisores alababan su fiabilidad, aunque nunca buscaba ascensos. A menudo bromeaba diciendo que no tenía ambiciones de carrera, pero estaba orgullosa de ser la persona que mantenía todo unido en silencio. Sus compañeros la apreciaban, aunque fuera de la oficina mantenía su círculo pequeño. La mayor parte de su tiempo libre lo dedicaba a su hogar y su familia. El matrimonio de Lorraine era la piedra angular de su vida. Conoció a David Foster, un joven mecánico, en un picnic de la iglesia cuando tenía 22 años. Él era práctico, trabajador, y la hacía reír como nadie. Su relación avanzó rápido, y en menos de un año se casaron. Para Lorraine, fue como encontrar su refugio seguro. Juntos construyeron una vida modesta, comprando una pequeña casa de 2 habitaciones en las afueras del pueblo. David era constante pero poco expresivo, así que Lorraine llenaba los silencios con calidez, planeando cenas familiares, decorando en las festividades y asegurándose de que su hogar se sintiera vivido y amado. Los hijos llegaron pronto. Su primera hija, Angela, nació cuando Lorraine tenía 25 años. 2 años después llegó su hijo Michael. La maternidad consumió a Lorraine de maneras que no esperaba. No era perfecta. A veces la sobreprotegía. A veces se preocupaba demasiado. Pero era ferozmente devota. Sus recuerdos más felices provenían de momentos ordinarios. Preparar almuerzos escolares, leer cuentos antes de dormir, hornear pasteles de cumpleaños desde cero. Sin embargo, a medida que sus hijos crecieron, surgieron diferencias. Angela, fuerte e independiente, solía chocar con la naturaleza protectora de su madre. Michael, más callado como Lorraine, fue más cercano, pero eventualmente se distanció después de la secundaria. El punto de quiebre en la vida de Lorraine llegó cuando David enfermó. Un repentino diagnóstico de cáncer a los 46 años sacudió a toda la familia. Lorraine se convirtió en su cuidadora,
equilibrando trabajo y familia mientras veía deteriorarse al hombre que amaba. Después de 18 meses de tratamientos y visitas al hospital, David falleció, dejándola viuda a los 44. Su muerte la vació, y aunque los amigos la apoyaron durante el primer año, el tiempo siguió adelante para todos menos para ella. Los años posteriores a la muerte de David fueron solitarios y difíciles. Lorraine intentó mantenerse cerca de sus hijos, pero las tensiones crecieron. Angela se casó joven, se mudó, y solo llamaba de vez en cuando. Michael, aunque más amable, luchaba por comprender las necesidades emocionales de su madre, y a menudo mantenía la distancia. Para mediados de sus 50, Lorraine llenaba sus noches tranquilas con rituales que alejaban el silencio. El resplandor del televisor se convirtió en su compañero, con el volumen lo suficientemente alto para amortiguar la quietud de la casa. Se inclinaba hacia los programas de cocina, hipnotizada por platos que nunca prepararía, con chefs riendo con una calidez que su cocina ya no conocía. Encima de la mesa de centro, junto a su sillón reclinable, se apilaban montones de novelas románticas de bolsillo gastadas, formando torres desiguales. Eran historias de viudas que encontraban el amor de nuevo, de encuentros casuales en andenes de tren, de pasiones tardías que parecían demasiado perfectas para ser reales. Ella las leía lentamente, subrayando sus frases favoritas como si cada promesa de amor estuviera destinada para ella. Y cuando los programas terminaban, cuando las palabras en la página se volvían borrosas en sus ojos cansados, Lorraine cerraba su libro, juntaba las manos y rezaba. No eran oraciones largas ni elaboradas, eran susurros. Por compañía, por alguien con quien reír, por alguien que pudiera verla como más que una mujer olvidada en una casa vacía. Rezaba para no sentirse tonta por esperar, para no sentirse invisible, para no pasar el resto de sus años en silencio. Cada noche terminaba igual, con el zumbido tenue del televisor, el golpe suave de un libro cayendo a la alfombra y una oración silenciosa de que el mañana pudiera ser diferente. Un poco después de la medianoche, apareció el primer mensaje. Lorraine estaba acurrucada en su sillón, el televisor zumbando débilmente, una novela romántica a medio leer resbalando de su regazo. Esa noche no buscaba amor, solo distracción. Y entonces, en la pantalla iluminada de su teléfono, apareció una notificación. «Hey, vi tu perfil. Pareces reflexiva, me gusta eso». El remitente se llamaba Damon. Su foto de perfil mostraba a un hombre más joven, de unos 30 años quizás, con una sonrisa delgada y unos ojos que parecían demasiado vivos como para estar fijándose en ella. Lorraine miró el mensaje durante varios minutos antes de responder con algo educado, casi avergonzada. «Gracias. Es muy amable de tu parte decirlo». Lo que siguió no fue la charla superficial a la que estaba acostumbrada con extraños en línea. Damon hizo preguntas, no sobre su aspecto, sino sobre su vida. ¿Qué haces cuando el día se siente pesado? ¿Qué te hace reír? ¿Cuál es tu comida favorita para cocinar? No eran preguntas complicadas, pero las sacaban de sí misma. Ella le habló de su pastel de pollo, de cómo todavía leía novelas románticas porque le hacían creer en algo más grande que la soledad. Damon respondió al instante, llamándola refrescante, diciendo que admiraba su honestidad. Para la segunda noche, la conversación se extendió por horas. Damon confesó que no podía dejar de pensar en ella después de su primer intercambio. Lorraine rió suavemente, sin saber cómo tomarse el cumplido, pero por dentro sintió un destello de calidez que no experimentaba desde hacía años. Él escribía rápido, luego se detenía, y luego escribía otra vez. «¿Me recuerdas que aún existen personas buenas?» Lorraine dejó el teléfono a un lado, su mano temblando ligeramente. ¿Podría ser real? ¿Podría alguien más joven, atractivo y atento verla realmente de esa manera? Pronto el ritmo de sus noches cambió. El resplandor del televisor se convirtió en ruido de fondo. Las novelas quedaron intactas en la mesa lateral. En su lugar,
Ella esperaba los mensajes de Damon, con el corazón acelerado cada vez que vibraba el teléfono. Él la llamaba querida, luego mi sol. Pequeñas muestras de afecto que hacían que sus mejillas se sonrojaran en la soledad de su sala. Cuando él le pidió su número, dudó solo un momento antes de enviarlo. Esa misma noche, su teléfono sonó. La voz de Damon era suave, más profunda de lo que ella había imaginado, con una calidez que llenaba el silencio de su hogar. «Siento que te he conocido toda la vida», dijo. Lorraine apretó el teléfono con fuerza, sonriendo como si aquellas palabras fueran un regalo que llevaba años esperando escuchar. Sus intercambios pronto se volvieron constantes. Saludos matutinos llegaban antes de que saliera el sol. A la hora del almuerzo, otro mensaje. «Pensando en ti. No puedo esperar a escuchar tu voz después». Por la noche, Damon la llamaba, a veces por minutos, a veces por horas. Lorraine se recostaba en la cama escuchando, con los ojos cerrados, mientras su voz la acompañaba durante la noche. Ella comenzó a anotar sus palabras, escribiéndolas como si temiera que desaparecieran. «I think God brought you into my life. Age doesn't matter when two souls connect». Cada frase se convertía en un ancla para su frágil esperanza. Una tarde, se lo confesó a su hermana Margaret. Durante un café, las manos de Lorraine temblaban de emoción. «He conocido a alguien. Se llama Damon», susurró. Margaret levantó una ceja. «¿En línea?» Lorraine asintió, sonriendo como una colegiala. «Es más joven, pero me hace sentir viva otra vez. No puedo explicarlo. Me escucha. Me hace sentir vista». Margaret removió lentamente su café. «Lorraine, por favor, ten cuidado. No sabes realmente quién está al otro lado de esa pantalla». Lorraine frunció el ceño, a la defensiva pero con dulzura. «No todo tiene que ser una advertencia, Margaret. A veces la vida nos da segundas oportunidades». Pero a medida que las palabras de Damon se volvían más dulces, su atención se volvía más intensa. Comenzó a decirle lo vacías que eran sus noches sin su voz. Cómo la imaginaba entre sus brazos. Cómo no podía esperar a verla en persona. Al principio fue halagador. Luego se volvió insistente. «¿Para qué esperar? La vida es demasiado corta. Te necesito aquí conmigo». Lorraine sintió la presión, pero la confundió con pasión. Después de años de vacío, ¿no era esto lo que había pedido en sus oraciones? ¿Alguien que no pudiera imaginar un futuro sin ella? Ella creyó, quiso creer. Empezó a apartar dinero, pensando en el día en que se encontrarían, soñando con aeropuertos y abrazos largos. Pero detrás de la urgencia de Damon había una verdad que Lorraine jamás podría haber imaginado. Él no estaba desesperado por amor. Estaba desesperado por algo completamente distinto. Porque Damon nunca fue quien dijo ser. Si recibieras un mensaje como el de Lorraine, de la nada, de alguien que parecía demasiado perfecto, ¿confiarías en él o lo verías como una señal de advertencia? Compártelo en los comentarios. Cuando Damon empezó a presionarla para visitarlo, Lorraine dudó al principio. Siempre había sido cuidadosa con el dinero. Siempre la que equilibraba el alquiler y la comida hasta el último dólar. Pero sus palabras golpearon en un lugar más profundo que la lógica. «No puedo imaginar mi futuro sin ti», le dijo una noche por teléfono, en voz baja y suplicante. «Cada día me despierto deseando poder abrazarte. No me hagas esperar para siempre». Lorraine apretó el teléfono contra su pecho después de colgar, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en años, alguien le hablaba como si fuera indispensable. Como si su presencia pudiera completar la vida de otra persona. A la mañana siguiente, Lorraine entró al banco con las manos temblorosas, el bolso apretado contra su costado. El olor a pisos encerados y el leve perfume del mostrador de la cajera se mezclaban con su propia ansiedad, haciéndola sentir fuera de lugar y expuesta. Dudó en el vestíbulo, alisándose el vestido, preguntándose si alguien podía leer el conflicto escrito en su rostro. Para todos los demás, era solo otro trámite de martes por la mañana.
Pero para Lorraine, ese momento era monumental. Llenó la boleta de retiro lentamente, con la letra temblorosa, cada número escrito con esperanza y temor. $6,500. Esa cifra no era solo dinero. Eran meses de lujos sacrificados, años de ahorro cuidadoso. Era para medicamentos de la presión, para un techo con goteras, para la seguridad de saber que podía afrontar lo inesperado. Al deslizar el papel por el mostrador, se repetía una y otra vez. No es una pérdida. No es un desperdicio. Es para algo mejor. La cajera, una joven con uñas rojas brillantes, no conocía la historia detrás de la solicitud. Simplemente sonrió con cortesía y comenzó a contar los billetes en montones nítidos, el chasquido de cada billete resonando más fuerte en los oídos de Lorraine de lo que debería. El pulso de Lorraine se aceleró a medida que las pilas crecían. El total acercándose a una suma que nunca había retirado en su vida. En ese momento aséptico, con el vidrio protector entre ella y el dinero, se preguntó brevemente si su esposo lo habría aprobado, o si sus hijos algún día la perdonarían. Cuando el sobre se deslizó por el mostrador, se sintió más pesado de lo que deberían pesar el papel y la tinta. Lorraine lo sostuvo con ambas manos casi con reverencia antes de guardarlo en su bolso, metiéndolo al fondo como si ocultara un secreto. Susurró para sí misma al cerrarlo con el cierre. Esto no es una pérdida, es una inversión en la felicidad. Se aferró a esas palabras como a un mantra, bloqueando la tenue voz en su cabeza que le recordaba para qué más estaba destinado ese dinero. Al volver a salir a la luz del día, su pecho se levantaba con una mezcla de orgullo y miedo. El sol parecía más brillante, el aire más intenso. Los desconocidos pasaban sin notarla. Pero Lorraine se sintió transformada, como alguien que entraba en una historia que solo había leído en sus novelas románticas. Por una vez, no era la viuda olvidada en una casa silenciosa. Era una mujer al borde de algo nuevo, algo atrevido. Estaba eligiendo amor sobre miedo, esperanza sobre duda. Pero el amor construido sobre una ilusión tiene un precio, y Lorraine acababa de pagar la primera cuota. Margaret notó el cambio en su hermana en el momento en que entró por la puerta. Lorraine se movía diferente ahora, más ligera de alguna manera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Había un brillo nervioso en sus ojos, una especie de alegría secreta que Margaret no veía en años. Se acomodaron en la cocina, el aroma familiar del café recién hecho llenando el aire, el vapor elevándose entre ellas como un velo. Lorraine tamborileaba los dedos contra su taza, su emoción apenas contenida. Finalmente, lo soltó de golpe. «Voy a verlo. A Damon. Ya compré el boleto». Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Margaret se quedó congelada a medio movimiento, casi derramando la cucharada de azúcar. «¿Lorraine?», dijo lentamente, su voz atrapada entre el asombro y la preocupación. «¿Hablas en serio? Ni siquiera sabes si es real». Sus ojos buscaron en el rostro de su hermana alguna señal de duda, algo que indicara que no estaba a punto de cometer un error que no podría deshacer. Pero Lorraine se irguió en su silla, con las mejillas sonrojadas. «Sí lo sé», insistió, con una voz tan firme que hasta ella misma la sorprendió. «Me hace sentir viva de nuevo, Margaret. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que sentí eso?». Sus palabras temblaban de verdad. Y por un instante, Margaret vio la soledad cruda que su hermana había estado cargando. Las noches vacías, la herida de unos hijos que apenas llamaban, el silencio de una casa llena solo de recuerdos. Lorraine no estaba persiguiendo una fantasía, no en su mente. Estaba persiguiendo la supervivencia. Buscaba una razón para despertar cada mañana. Margaret suspiró profundamente, dejando la cuchara sobre la mesa con un leve tintinear. Rodeó la taza con sus manos, mirando el vapor arremolinado como si allí pudiera encontrar una respuesta. «Solo no quiero verte sufrir, Lorraine», dijo con voz más baja, cargada de preocupación fraternal. Recordaba demasiado bien lo rota que había quedado después de la muerte de su esposo,
¿Cuánto tiempo le había tomado volver a sonreír? No podía soportar verla derrumbarse por segunda vez. Lorraine extendió la mano sobre la mesa, cálida y temblorosa, cerrándola sobre la de Margaret. «Él no es así», susurró. «Esto es diferente. Lo siento». Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y desafío, un ruego para que su hermana entendiera. Para Lorraine, Damon no era solo un hombre en una pantalla. Era la cuerda de salvación por la que había estado rezando. Margaret le devolvió el apretón, dividida entre el instinto de protegerla y el miedo de aplastar la frágil felicidad que Lorraine al fin había encontrado. Y en esa cocina, con el café enfriándose entre ellas, dos hermanas se quedaron en silencio. Una aferrándose a un sueño, la otra acosada por un presentimiento que no podía sacudirse. A medida que se acercaba la fecha, los mensajes de Damon se volvieron más intensos, más desesperados. «Cuento los días hasta verte. Te necesito aquí, Lorraine. Nada más importa». Él enviaba fotos de habitaciones de hotel, de cenas que aseguraba haber reservado, pequeñas muestras del futuro que prometía. Lorraine imprimió algunas y las colocó en el espejo de su habitación como recordatorios. Cada foto parecía prueba. Prueba de que era deseada, prueba de que esto no era solo una fantasía. Por la noche, se quedaba frente al espejo, ensayando cómo se vería cuando él la viera por primera vez en el aeropuerto. Compró un vestido nuevo, sencillo pero favorecedor, y se convencía de que estaba lista para empezar de nuevo. Y aún así, en el fondo de su mente, persistía el miedo. Se sorprendía mirando el sobre con dinero junto al itinerario del vuelo, doblado cuidadosamente sobre su mesilla. Las advertencias de su hermana resonaban en sus oídos, los regaños de su hija volvían a su memoria. Pero la voz de Damon siempre era más fuerte. «No los escuches, cariño. No entienden lo nuestro. No saben lo que tenemos». Lorraine se aferraba a esas palabras, convenciéndose de que el amor a veces requería riesgo. En los últimos días antes del viaje, se comportaba distinto. Volvió a ponerse lápiz labial para ir al supermercado. Sonreía a los desconocidos en la fila de la caja. Por primera vez en años, sus pasos tenían un ritmo de anticipación. Se repetía a sí misma que no era desesperación, era destino. Una mujer que había pasado años en las sombras, estaba a punto de salir a la luz. Pero lo que Lorraine no sabía, lo que jamás podría haber previsto, era que la urgencia de Damon nunca había sido por amor. Su desesperación no nacía de la pasión. Era el hambre de un depredador que sabía que su presa finalmente caminaba directo hacia sus manos. Porque Damon nunca fue quien decía ser. 13 de julio de 2024, el día que Lorraine Foster había marcado en su calendario por semanas. A las 6:00 a.m., arrastró su pequeña maleta por el estrecho pasillo del aeropuerto local, con las manos temblando entre nervios y emoción. Llevaba el vestido nuevo que había comprado para el viaje, de algodón azul claro, que la hacía sentirse más suave, más joven. Dentro de su bolso estaba el sobre con el dinero, escondido bajo la cartera y una foto doblada de su esposo que no había podido dejar atrás. Su corazón latía con fuerza cuando el llamado de abordaje resonó por los altavoces. Para los extraños, parecía una mujer de mediana edad viajando sola como cualquier otra. Pero por dentro, sentía que estaba al borde de un nuevo comienzo. Uno que había soñado desde la noche en que Damon le dijo por primera vez que la amaba. En el vuelo, Lorraine se sentó junto a la ventana, mirando hacia abajo el mosaico de nubes y pueblos que pasaban debajo. Imaginaba cómo sería cuando finalmente lo viera en persona. Cómo se sentiría ser abrazada, escuchar esa voz familiar no a través del altavoz del teléfono, sino susurrada directamente en su oído. Repasaba una y otra vez el encuentro en su mente. Él viéndola a lo lejos en la sala de llegadas, corriendo hacia ella, quizás con flores en la mano. Cada vez que lo pensaba, su pecho se agitaba con una alegría nerviosa. Por primera vez en años, creía que su historia no había terminado. Pero cuando el avión aterrizó y la cabina se llenó del movimiento de los pasajeros recogiendo sus bolsos,
una ola de duda rozó su emoción. Apretó más fuerte su bolso, susurrando para sí misma: «Este es el momento. Esto es real». En la recogida de equipaje, escaneó la multitud hasta que lo vio. Damon. Se parecía a sus fotos, alto, atlético, vestido con una camisa negra impecable. Pero algo no estaba bien. Su sonrisa, aunque presente, no llegaba a los ojos. Su abrazo fue rápido, casi forzado, y sus primeras palabras no fueron las declaraciones románticas que había imaginado. «Vamos, el coche está afuera. Vámonos», dijo con brusquedad. Lorraine parpadeó, algo desconcertada, pero se dijo a sí misma que eran solo nervios, suyos o de él. En el coche, Damon conducía rápido, una mano en el volante y la otra golpeando con impaciencia contra su pierna. Le hizo algunas preguntas casuales, pero su tono sonaba apurado, distraído, nada parecido a la calidez de sus llamadas nocturnas. Lorraine trató de llenar el silencio comentando lo hermosa que se veía la ciudad, lo feliz que estaba de por fin estar allí. Él sonrió con rigidez, asintió, pero sin mirarla a los ojos. El nudo en su estómago crecía, aunque lo ahogó rápidamente, diciéndose que estaba pensando demasiado. Ella había esperado una escapada romántica de fin de semana. Damon había hablado de restaurantes, de una cabaña fuera de la ciudad, de largas caminatas juntos. Pero cuando él entró en el aparcamiento agrietado de un motel barato, su sonrisa se desvaneció. «Aquí estamos», dijo Damon con frialdad, tomando su maleta del maletero antes de que pudiera responder. Lorraine dudó, con el corazón hundiéndose, pero lo siguió de todas formas. «¿Es solo por esta noche?», preguntó en voz baja. Damon no respondió. Solo murmuró: «No te preocupes, todo está bajo control». El pasillo del motel estaba en penumbras, la alfombra gastada por años de pasos. Damon caminaba rápido, los hombros tensos, como ansioso por salir de la vista. Lorraine lo seguía, apretando su bolso, con la mente acelerada. Trató de tranquilizarse. Quizá tenía sus razones. Quizá el fin de semana aún se desarrollaría como él había prometido. Sin embargo, algo en su silencio le apretaba el pecho. Cuando llegaron a la habitación, Damon abrió la puerta con un rápido movimiento de la tarjeta y la empujó. Lorraine entró con cautela, esperando tal vez flores o una botella de vino. En cambio, notó las cortinas cerradas, el aire viciado y pesado. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra y se congeló, porque alguien más ya estaba allí. Era su esposa. Damon y su esposa habían vivido una doble vida durante años, ocultándose tras el anonimato de Internet. Para sus vecinos eran una pareja ordinaria, tranquila, educada, el tipo que saluda al pasear a su perro pero nunca se detiene a conversar. A puerta cerrada, sin embargo, su matrimonio no tenía nada de ordinario. No estaba unido por amor o ternura, sino por secreto y apetito. Encontraban su conexión en la oscuridad. Pasaban largas noches juntos en foros de fetiches, recorriendo hilos donde el anonimato enmascaraba la crueldad, donde extraños compartían fantasías que difuminaban la línea entre deseo y violencia. Damon se alimentaba de la manipulación. Su esposa, Rele, se alimentaba de verla desarrollarse. Los juegos comenzaron como simples roles en línea. Damon se hacía pasar por un soltero joven, enviando mensajes a mujeres cuyos perfiles revelaban soledad y anhelo. Rele se sentaba a su lado, leyendo cada palabra, a veces susurrándole sugerencias al oído. Experimentaban con distintos personajes, probando qué tan rápido podían ganar confianza, qué tan profundo podían cavar en las vulnerabilidades de alguien. Para ellos, era embriagador, como un deporte jugado con emociones humanas. Reían en su cocina por la noche sobre conversaciones que habían dejado a otras mujeres en lágrimas, saboreando el poder compartido. Para Damon, era la emoción del control. Para Rochelle, era la emoción de la complicidad. Saber que tenía parte en cada detalle cruel. Pronto, la fantasía no fue suficiente. Damon y Rochelle querían más que palabras en una pantalla.
Querían cuerpos, encuentros reales donde sus juegos pudieran llevarse al límite. Fue entonces cuando comenzaron a atraer mujeres fuera de línea, apuntando a aquellas que estaban aisladas, mayores y desesperadas por afecto. Pulieron su método con cuidado. Damon colmaba a las mujeres de atención mientras Rochelle permanecía en las sombras, invisible pero siempre parte del plan. Cuando las mujeres finalmente aceptaban reunirse, Rochelle estaba allí, esperando, escondida, observando. A veces participaba, otras solo miraba, pero su presencia siempre alimentaba la crueldad de Damon. Juntos se decían a sí mismos que ese era su vínculo, su ritual secreto. Las víctimas estaban dispersas en varios estados. Mujeres cuyas familias rara vez se comunicaban. Mujeres que podían desaparecer sin que se diera la alarma de inmediato. Algunas escapaban, sacudidas, avergonzadas y demasiado asustadas para denunciar lo sucedido. Otras nunca volvieron a aparecer. Damon y Rochelle borraban la evidencia meticulosamente, limpiando teléfonos, destruyendo dispositivos, dejando atrás solo confusión y silencio. Para los demás, su matrimonio parecía estable, pero su intimidad no venía de la ternura, sino de compartir estos actos retorcidos. Cada encuentro solidificando su unión de un modo que ningún voto matrimonial podría. Estaba la viuda de Kansas, a quien Damon convenció de pasar un fin de semana con él, solo para desaparecer a la mañana siguiente, dejándola confundida y degradada. La enfermera divorciada de Tennessee, que condujo horas para verlo, solo para regresar con moretones que nunca explicó. Rochelle guardaba recuerdos. Una pulsera aquí, una bufanda allá, trofeos de vidas que habían marcado. Los almacenaba en una pequeña caja bajo la cama, recordatorios del control que ejercían sobre mujeres que alguna vez creyeron ser amadas. Cada objeto representaba una historia jamás contada, un secreto jamás denunciado. Para Damon y Rel, era prueba de su poder. Y ahora, Lorraine Foster se había convertido en el último nombre de su lista. Al entrar en la habitación del motel, con el corazón lleno de esperanza, Rochelle permanecía en silencio detrás de la cortina, respirando con calma, los ojos fijos en la puerta. Damon interpretaba su papel a la perfección, llevando la maleta de Lorraine, forzando una sonrisa lo bastante convincente. Lorraine hablaba nerviosa sobre el viaje, sobre lo emocionada que estaba de por fin estar con él, sus palabras tropezando unas con otras por el entusiasmo. Damon asintió, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia la cortina, hacia la sombra de su esposa. Los labios de Rochelle se curvaron en una pequeña sonrisa satisfecha, el pulso de la casa recorriéndole las venas. Lorraine creía que estaba comenzando su segunda oportunidad en la vida. No sabía que había entrado en una actuación cuidadosamente ensayada, un guión que Damon y Rochelle ya habían interpretado antes. Cada palabra que él decía, cada mirada que le daba formaba parte de un ritual diseñado no para construir amor, sino para destruirlo poco a poco. Ella ya no era la autora de su historia. Ahora era su personaje. Dentro de la habitación del motel, Lorraine intentaba calmar sus nervios. Las cortinas estaban cerradas herméticamente, envolviendo la habitación en un crepúsculo artificial. Dejó su bolso sobre la pequeña mesa redonda y se volvió hacia Damon, esperando la ternura que él le había prometido durante meses. Él le ofreció una sonrisa breve, ensayada, pero su tono fue plano. «Siéntate», dijo, señalando el borde de la cama. Lorraine dudó, alisándose el vestido con las manos, sin entender por qué la calidez que había venido a buscar se sentía tan fría en persona. Se sentó en la cama, su sonrisa frágil, susurrando. «Estoy tan feliz de estar aquí por fin». Damon no respondió. Se acercó a la cortina, la corrió de un tirón, y de allí salió Rel. Lorraine se quedó paralizada. Otra mujer en la habitación. Lorraine parpadeó confundida, el pecho apretándose. Rochelle era alta, su expresión inescrutable, sus ojos fijos en Lorraine, como si estuviera estudiando un objeto más que a una persona. «Es mi esposa», dijo Damon simplemente, como si anunciara el clima.
La boca de Lorraine se secó. ¿Tu esposa?, balbuceó. Damon asintió, su rostro impenetrable. Rochelle dio un paso al frente, cruzando los brazos, con una presencia pesada y calculada. La mente de Lorraine se llenó de preguntas. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué estaba allí? Pero antes de que pudiera hablar otra vez, el tono de Damon se endureció. No te alteres. Así es como funciona. El aire se volvió espeso mientras Damon y Rochelle comenzaban a rodearla con palabras que cortaban más profundo que los puños. Se burlaron de su edad, de las arrugas en su rostro, de la manera en que aún creía en historias de amor a los 56. Rochelle sonrió con desdén, susurrando. ¿De verdad pensó que te querías con ella? Patética. Damon rió suavemente, sacudiendo la cabeza, repitiendo cosas que Lorraine alguna vez le había confesado en confianza, ahora torcidas en armas contra ella. Cada inseguridad que había compartido, su soledad, su distanciamiento de sus hijos, su anhelo de ser abrazada, todo fue devuelto con veneno. No buscaban solo crueldad física, sino crueldad del alma. Cuando Damon la tocó, no fue con afecto, sino con control. Rochelle observaba desde la esquina, dirigiendo, comentando, a veces participando, a veces solo sonriendo con malicia como si todo fuera un espectáculo. Lorraine suplicó al principio. Por favor, esto no es lo que vine a buscar. Pero su voz se quebraba, sus palabras ahogadas por la risa burlona de Damon. El romance ensayado en el que había creído se disolvió en humillación. La obligaron a revivir sus peores miedos, que no valía nada, que era desechable, que no era más que un juego. En esa habitación lúgubre del motel, Lorraine fue humillada, brutalmente agredida y sometida a actos diseñados no solo para la gratificación sexual, sino para la destrucción psicológica. Horas después, Lorraine ya no se movía. Su pecho, antes agitado en jadeos, quedó inmóvil. Su rostro, vuelto hacia la pared, estaba drenado de color. Damon se inclinó a su lado, presionando 2 dedos con desgano en su cuello, como quien comprueba la temperatura de un vaso de agua. Su expresión no cambió. Se levantó, sacudiéndose las manos contra los jeans como si nada significativo hubiera ocurrido. Al otro lado de la habitación, Rochelle se apoyaba contra la cómoda, brazos cruzados, la cabeza ladeada con un dejo de diversión. «Está muerta», dijo Damon con frialdad. Rochelle alzó una ceja, casi curiosa pero no alarmada. «¿Ya?», preguntó, con un tono más de fastidio que de conmoción. Damon se encogió de hombros, con voz calma, casi clínica. No era lo suficientemente fuerte. Las palabras flotaron en el aire como humo. No hubo pánico, ni prisas. No era la reacción de personas sorprendidas por una muerte repentina. Era la reacción de quienes habían ensayado esta posibilidad, de quienes habían despojado la vida humana de su valor mucho antes de que Lorraine cruzara esa puerta. Se movieron por la habitación con una eficiencia escalofriante. Damon recogió sus bolsas, revisando cajones y superficies por cualquier cosa que hubieran tocado. Rochelle limpió el grifo del baño con una toalla. Sus movimientos eran rápidos, practicados. Sacó el bolso de Lorraine, extrajo su teléfono y, sin dudarlo, lo estrelló contra el suelo hasta que la pantalla se hizo añicos. «Nadie nos va a rastrear con esto», murmuró. Damon asintió, sacando el sobre con dinero de su bolso con una sonrisa cínica. Al menos pagó el viaje. Sus palabras goteaban burla, del mismo modo en que había torcido antes sus confesiones contra ella. Mientras trabajaban, hablaban entre ellos en tonos bajos, casi casuales, como si limpiaran después de cenar en lugar de encubrir un crimen. Rochelle comentó sobre lo delgadas que eran las paredes del motel, sorprendida de que nadie hubiera tocado la puerta durante horas de ruido. Damon respondió con una risa. «La gente no quiere involucrarse. Esa es la ventaja de estos lugares». Su conversación estaba despojada de empatía, revelando una verdad perturbadora. La violencia no fue un accidente, era entretenimiento. Era un vínculo,
Era su ritual. El cuerpo de Lorraine yacía inmóvil en el suelo del baño, descartado como algo usado y ya innecesario. Sus ojos abiertos reflejaban la luz apagada del techo, aunque nadie en la habitación le dedicaba una mirada más. Rochelle finalmente la observó, murmurando: «¿De verdad pensó que la amabas?» Damon sonrió con suficiencia. Siempre lo piensan. Sus voces se fundieron con el silencio que siguió, pesado e inquietante. La verdad de su crueldad no estaba solo en lo que habían hecho, sino en lo poco que les importaba una vez terminado. Horas después, cuando la primera luz de la mañana comenzó a filtrarse por las rendijas de las cortinas, la pareja salió de la habitación. Damon cerró la puerta con la misma facilidad con que un hombre se retira de un motel tras unas vacaciones. Cruzaron el estacionamiento tomados de la mano, con las maletas listas, los rostros inescrutables. Para el mundo exterior, parecían cualquier otra pareja de viaje. Nadie que pasara por allí podría imaginar que detrás de esa puerta yacía el cuerpo destrozado de una mujer que había creído en el amor hasta su último aliento. ¿Qué inquieta más? ¿La violencia que terminó con la vida de Lorraine? ¿O la calma indiferente que Damon y Rel mostraron después? ¿Puede la crueldad ser aún más aterradora cuando se trata como algo ordinario? El sol salió silenciosamente sobre el motel. Para la camarera, María Hernández, era solo otro turno matutino. Empujaba su carrito de habitación en habitación, tarareando para sí misma, con los guantes metidos en la cintura del delantal. Llevaba años trabajando en ese motel. Había visto el desorden de extraños, las secuelas de noches largas, y ya casi nada la sorprendía. Pero al deslizar la tarjeta en la puerta de la habitación 27, su vida cambiaría para siempre. La puerta se abrió y un olor la golpeó de inmediato, algo metálico, agrio e inconfundiblemente perturbador. Al principio pensó que quizá una tubería se había roto, o que alguien había dejado comida fuera toda la noche. Pero cuando entró, corriendo las cortinas con una mano, sus ojos se ajustaron a la penumbra de la habitación, y la verdad la golpeó como un puñetazo. La cama estaba revuelta, las almohadas en el suelo. La mesa estaba vacía. Y entonces, en la entrada del baño, la vio, el cuerpo desnudo de Lorraine, desplomado sobre las frías baldosas, su rostro pálido, sus labios teñidos de azul. María jadeó, el grito arrancándose de su garganta antes de que pudiera procesarlo. Su carrito se estrelló contra la pared mientras ella retrocedía al pasillo, temblando incontrolablemente. Los huéspedes asomaban la cabeza por las puertas ante el sonido, curiosos y alarmados, mientras las manos temblorosas de María marcaban el 911. Su voz se quebraba al decirle a la operadora: «¡Ay! ¡Hay una mujer! No respira. Por favor, vengan rápido». En cuestión de minutos, las sirenas aullaban a lo lejos, creciendo hasta que las luces rojas y azules llenaron el estacionamiento. Policías y paramédicos entraron apresurados, pasando junto a la camarera que aún sollozaba en el pasillo, las manos contra la boca como si intentara contener otro grito. La escena que encontraron era lúgubre pero clínica, la clase de imagen que despojaba a un momento de su humanidad y lo convertía en evidencia. Lorraine yacía inmóvil en el suelo del baño, las piernas dobladas de manera antinatural, un brazo colgando contra el borde de la bañera. El resplandor opaco del foco superior arrojaba una luz dura sobre su piel pálida, destacando cada moretón, cada corte. Para los socorristas, era una imagen que ya habían visto antes, y sin embargo siempre cargaba el mismo peso: la soledad de una vida que terminaba en silencio. Lo que más los inquietó fue la ausencia de señales de lucha. A primera vista, la habitación parecía perturbadoramente normal. No había muebles volcados, ni vidrios rotos, ni pertenencias esparcidas que sugirieran una pelea. La cama estaba deshecha, pero no en desorden, con las almohadas en el suelo como si hubieran caído solas. Las cortinas estaban cerradas herméticamente, sellando la habitación en un crepúsculo artificial. De no ser por el cuerpo sin vida en el baño, habría parecido que cualquier huésped había hecho el check-out temprano.
Esa normalidad inquietante hacía que la violencia se sintiera aún más cortante, como si lo que hubiera ocurrido allí hubiera sido controlado, preciso, deliberado. Su bolso estaba tirado contra la pared, vacío, las correas de cuero retorcidas como si lo hubieran registrado a toda prisa. Los restos destrozados de su teléfono yacían cerca, la pantalla fracturada en una telaraña de vidrio. Alguien no solo había roto el teléfono, se había asegurado de que jamás pudiera encenderse de nuevo, las piezas esparcidas como fragmentos de una voz silenciada. A su lado, la maleta estaba medio cerrada, como si hubiera comenzado a desempacar pero nunca lo hubiera terminado. Dentro había solo vestidos doblados, cuidadosamente planchados pero nunca usados, y un pequeño frasco de perfume, el tipo de cosas que hablaban de anticipación, de una mujer que creía estar preparándose para un fin de semana romántico. El contraste era brutal. La promesa en sus pertenencias, el vestido, el perfume, chocaba con la realidad en las baldosas del baño. Era como si dos historias colisionaran en un mismo espacio. La mujer esperanzada que había llegado buscando amor y la mujer rota que quedó atrás. Para los detectives, esa disonancia resultaba más perturbadora que las propias heridas. Todo en la habitación gritaba un plan interrumpido, una esperanza torcida en traición. La autopsia revelaría lo que la escena del crimen no podía. Lorraine había sufrido múltiples traumatismos contundentes en el pecho y las costillas, resultado de una violencia deliberada. Una hemorragia interna se había extendido por su abdomen, drenando lentamente su vida en esas horas finales. Los signos de agresión sexual eran innegables. Su ano estaba desgarrado por un trauma extremo y deliberado, dejando claro que el ataque no fue accidental, sino calculado. El informe del forense era clínico, pero para los detectives que lo leyeron, los detalles pintaban un cuadro de crueldad que iba más allá de un simple asalto. Era humillación, degradación, destrucción psicológica llevada a cabo con precisión. Sin embargo, aunque la evidencia de la violencia era clara, el rastro hacia sus atacantes no lo era. Los detectives peinaron la habitación del motel, buscando huellas, cabellos, fibras, cualquier cosa que hubiera quedado atrás, pero las superficies estaban limpiadas. El cuarto, despojado de rastros evidentes. Las cámaras de seguridad del motel llevaban semanas rotas, dejando solo estática en su lugar. No se hallaron huellas de valor en la puerta ni en el grifo. El bolso no tenía identificación. El teléfono destrozado no arrojaba más que fragmentos. Lorraine Foster yacía en una mesa del forense con su historia silenciada, y la policía no tenía a quién interrogar, ni un nombre que vinculara al depredador en quien había confiado. En la comisaría, los detectives ensamblaban lo poco que tenían. Un manifiesto de vuelo confirmaba que Lorraine había llegado la noche anterior. Algunos testigos recordaban a una mujer que coincidía con su descripción entrando al motel con un hombre. Pero sus testimonios eran vagos. ¿Alto quizá? ¿Camisa negra? No se veía bien, dijo un huésped. Otro mencionó haber oído ruidos leves durante la noche, pero asumió que era solo otra pareja discutiendo. Sin un nombre claro, sin cámaras funcionando, el caso parecía disolverse en la niebla. Para su familia, la llamada telefónica fue devastadora en formas que las palabras apenas podían capturar. Margaret dejó caer el auricular como si la hubiera quemado, desplomándose en el suelo de la cocina, con la tetera aún silbando en la estufa. Susurraba el nombre de su hermana una y otra vez, como si al decirlo pudiera deshacer la verdad. Angela lloraba amargamente, el pecho sacudiéndose mientras revivía cada palabra dura que le había lanzado a su madre, escuchándolas ahora como dagas que jamás podría retirar. El arrepentimiento pesaba más que la pena. Michael, más callado por naturaleza, se quedó en silencio, con los ojos fijos en el suelo, incapaz de reconciliar la imagen de su madre, llena de esperanza, abordando un avión con la brutal realidad de dónde fue encontrada. Para todos ellos, el único consuelo frágil era la creencia de que Lorraine había estado persiguiendo el amor. Pero esa misma esperanza, tierna y humana,
La había llevado directamente a las manos de depredadores que no dejaron más que preguntas, dolor y silencio. Para los investigadores, era el inicio inquietante de un caso que parecía condenado desde el principio. Una mujer muerta sin identificación, un teléfono roto, un motel con cámaras inservibles y un hombre que nunca había existido realmente. Al principio, la policía tenía muy poco con qué trabajar. El nombre Damon era un callejón sin salida, nada más que un fantasma digital creado para manipular. El sistema de vigilancia del motel, que podría haber captado cada paso de Lorraine esa noche, llevaba semanas averiado. Los detectives permanecían en ese pasillo mal iluminado la mañana después de que su cuerpo fue hallado, observando una escena que era a la vez abrumadora y vacía. Tenían a una víctima sin identificación, un teléfono hecho añicos que no aportaba nada, y un bolso despojado de su contenido. Era como si los asesinos hubieran aspirado cada rastro de sí mismos antes de desaparecer. El detective principal, el sargento Henry Collins, era un veterano de la fuerza con más de 2 décadas de experiencia en homicidios. Había visto brutalidad antes, pero algo en este caso lo perturbaba más profundamente. «Es demasiado limpio», murmuró a su compañera, la detective Lisa Monroe, mientras observaban la pared vacía del motel. La mayoría de la gente entra en pánico. Dejan algo atrás. Quien haya hecho esto, ya lo ha hecho antes. Lisa asintió, hojeando su libreta con el ceño fruncido. «Y lo harán de nuevo», respondió en voz baja, casi como si hablara consigo misma. Las primeras 48 horas de la investigación se dedicaron a reconstruir los fragmentos de los últimos días de Lorraine. Los detectives revisaron los registros del aeropuerto y confirmaron que su vuelo había aterrizado la noche anterior. Testigos recordaban a una mujer que coincidía con su descripción saliendo de la recogida de equipaje con un hombre, pero nadie pudo dar una cara o un nombre claro. Era alto. Tal vez llevaba una camisa negra, pero no puse atención, dijo un viajero. Otra persona juró haber escuchado a la mujer reír nerviosamente mientras caminaban hacia la salida, pero admitió que no miró con atención. Sin cámaras ni un retrato confiable, los testimonios resultaban desesperadamente vagos. Los investigadores revisaron la maleta a medio abrir de Lorraine. Los vestidos dentro estaban cuidadosamente doblados, intactos, como si hubiera planeado un fin de semana que nunca llegó a vivir. Un pequeño frasco de perfume aún llevaba el tapón sin abrir. La detective Monroe miró los objetos con un peso en el pecho. Ella estaba lista para el romance, dijo suavemente. Esto no es solo una escena del crimen, es un sueño roto. Esos pequeños detalles contaban una historia que los asesinos no habían borrado. Lorraine había venido buscando amor, no peligro, y esa verdad se convertiría en el motor emocional que impulsaba la investigación. Durante semanas, el caso parecía estancado. Rastrearon las últimas señales del teléfono, pero el número falso de Damon no conducía a ningún lado. Había sido registrado bajo un alias vinculado a teléfonos prepago que desaparecían tan rápido como aparecían. La cuenta de correo electrónico que Lorraine había usado para comunicarse con él estaba limpia. Ni rastro de una dirección IP. Los detectives intentaron construir un perfil de quién podría ser este hombre. Más joven, persuasivo, con conocimientos para ocultar un rastro digital. Pero cada vez que creían estar cerca, la evidencia se les escurría entre los dedos. Mientras tanto, la familia de Lorraine luchaba por equilibrar el duelo con la rabia. Margaret se sentó frente al sargento Collins durante una entrevista, el rostro enrojecido por el llanto. Todo lo que ella quería era ser amada, dijo con amargura. Y ahora se ha ido y me dices que no tienen nada. Collins no se inmutó. Se inclinó hacia adelante, con la voz firme. No es que no tengamos nada. La tenemos a ella, y no vamos a parar hasta tenerlos a ellos. Pero incluso mientras hablaba, sabía lo empinada que sería la subida. Los detectives comenzaron a trabajar hacia atrás, rastreando la huella digital de Lorraine en las semanas previas a su muerte. Revisaron sus mensajes de texto,
sus correos, sus registros de llamadas. La mayoría de lo que encontraron eran fragmentos del encanto de Damon, líneas de afecto, promesas de para siempre, palabras ensayadas que no dejaban ninguna pista práctica. Pero un oficial notó patrones en el tiempo. Las llamadas de Damon a menudo llegaban tarde por la noche desde diferentes códigos de área, pero siempre dentro de un radio de 4 estados. Esa pista sutil sugería movilidad. Quienquiera que fuera Damon, no estaba atado a una sola ciudad. Se movía, cambiaba números y se ocultaba a plena vista. Por cada respuesta surgían más preguntas. ¿Por qué Lorraine? ¿Era ella la única o parte de algo más grande? ¿Trabajaba Damon solo o había alguien más ayudándolo? Los investigadores aún no podían imaginar la retorcida verdad, que no había un depredador, sino 2, unidos por matrimonio y crueldad compartida. Todo lo que sabían en esas primeras semanas era que el caso de Lorraine estaba helado y que el hombre en quien confió había desaparecido como humo. Pero semanas después, una mujer de otro estado dio un paso adelante. Se llamaba Celeste, una maestra de voz suave de poco más de 40 años que se topó con un artículo sobre la muerte de Lorraine. Mientras lo leía, sus manos temblaban. Los detalles eran demasiado familiares. El hombre de palabras dulces llamado Damon, las promesas de romance, la cita en un motel. Celeste recordaba esa noche con claridad. Ella también había sido atraída a una posada junto a la carretera por el mismo hombre, solo para sentir algo profundamente incorrecto al entrar en la habitación. Contra su mejor juicio, Celeste se quedó unos minutos hasta que su instinto le gritó que se marchara. Esa decisión le había salvado la vida. Cuando los detectives la entrevistaron, sus palabras dieron un nuevo escalofrío al caso. Describió a Damon como alto, con un encanto ensayado, siempre manteniendo la luz tenue, siempre sugiriendo secreto. Pero lo que más impactó a los investigadores fue su mención de una segunda persona. Celeste recordó haber visto una sombra detrás de las cortinas, la silueta de una mujer moviéndose fuera de la vista. No podía explicar por qué lo recordaba tan claramente, pero estaba segura. Él no estaba solo. Susurró, con la voz entrecortada. Esa sola observación lo cambió todo. Los detectives comprendieron que no buscaban a un solo depredador. Se trataba de una pareja. Al profundizar, los investigadores descubrieron al menos a otras 4 mujeres que habían reportado experiencias inquietantemente similares. Una enfermera viuda en Oklahoma, una secretaria divorciada en Kansas, una madre soltera en Arkansas e incluso una jubilada en Missouri habían sido contactadas en línea por un hombre llamado Damon. El patrón era inconfundible. Cada mujer había sido abordada con las mismas palabras afectuosas, las mismas promesas de compañía y la misma invitación a reunirse en un motel barato junto a la autopista. Algunas escaparon cuando su instinto tomó el control. Otras fueron robadas, despertando desorientadas con sus pertenencias desaparecidas. Lorraine había sido la primera en perder la vida, pero estaba claro que no había sido la primera en ser casada. La pieza de evidencia más perturbadora surgió del rastro digital de la pareja. A medida que los analistas forenses revisaban registros de chats recuperados, archivos ocultos y discusiones en foros, encontraron terminología escalofriante. Damon y su esposa no se referían a las víctimas como personas, sino como ofertas y juegos. En una conversación, el esposo escribió: «La próxima oferta parece prometedora. Está ansiosa». La esposa respondió: «Bien, lo haremos un juego. Ya sabes las reglas». Los detectives permanecieron en silencio mientras estas palabras eran leídas en la sala de informes. No era solo depredación, era un ritual. Las víctimas eran peones en su retorcida alianza, elegidas, preparadas y descartadas. El patrón revelaba una verdad aterradora. La muerte de Lorraine no había sido un accidente ni un crimen aislado. Formaba parte de una operación más grande, cuidadosamente coordinada por 2 personas que encontraban placer en el control y el engaño. El esposo era el anzuelo, la máscara carismática. La esposa era la estratega, tirando de los hilos desde las sombras.
Juntos habían construido un ciclo de cazar mujeres solitarias y vulnerables, convenciéndolas de que habían encontrado el amor, solo para despojarlas de dignidad, dinero y, en el caso de Lorraine, la vida. Lo que había comenzado como el final trágico de una mujer, se había ampliado a una cacería interestatal de una pareja de depredadores, que habían perfeccionado su acto. El descubrimiento cambió toda la investigación. Se convocaron fuerzas especiales, se alertó a los estados vecinos, y los detectives comenzaron a compartir recursos. Pero la pareja parecía saber cómo mantenerse siempre un paso adelante. Nunca dejaban más que fragmentos de evidencia. Nunca usaban el mismo motel 2 veces. Era como si disfrutaran de la persecución, desafiando a las autoridades a atraparlos. La familia de Lorraine, de luto y rota, ahora se veía frente a titulares que sugerían que su muerte no era solo una tragedia personal, sino parte de un patrón aterrador. Su hija Angela preguntó entre lágrimas, ¿cuántas madres tienen que caer en esto antes de que alguien los detenga? Y así comenzó la caza. Los detectives ya no estaban resolviendo solo un asesinato. Estaban corriendo contra el tiempo para evitar que la próxima oferta se convirtiera en otro obituario. En algún lugar allá afuera, la pareja ya estaba buscando a su próxima víctima. Y la pregunta que perseguía a investigadores, familias y sobrevivientes era sencilla. ¿Cómo atrapas a depredadores que se esconden a plena vista con la máscara del amor? 12 de noviembre de 2024. Un pequeño y tranquilo vecindario en Louisville, Kentucky se despertó con las luces intermitentes de vehículos no identificados. Durante semanas, los investigadores habían estado siguiendo un rastro digital que cruzaba los límites estatales, pasando por direcciones falsas, teléfonos prepagos e identidades falsas. Pero ahora, tras una vigilancia meticulosa, la pareja, conocida en línea como Damon y Rochelle, había sido encontrada, viviendo bajo los nombres de Kyle y Maria Turner. Para sus vecinos, parecían personas normales, educadas, calladas, incluso generosas con galletas navideñas. Pero tras las puertas cerradas, habían estado escondiéndose de una de las persecuciones interestatales más grandes de la historia reciente. El arresto ocurrió justo después del amanecer. Agentes federales irrumpieron en la modesta casa de 2 pisos, gritando órdenes mientras los vecinos espiaban tras las cortinas. «Manos donde podamos verlas». Kyle se congeló en la puerta, todavía con su bata, mientras María dejaba caer una bolsa de compras, derramando naranjas sobre la acera. Una vecina atónita, la señora Henderson, susurró más tarde a un reportero local. «Pensé que solo eran otra pareja joven comenzando de nuevo. Nunca imaginé algo así». Dentro de las furgonetas policiales, la pareja no mostró pánico, ni lágrimas, ni súplicas desesperadas. En cambio, Kyle sonrió de manera burlona, mirando directamente a los agentes como si disfrutara del espectáculo. María se sentó erguida, con el rostro inexpresivo y las manos esposadas frente a su pecho. Un detective describió el momento más tarde. Parecían no tener miedo, como si ser atrapados fuera solo otra parte de su juego. Esa calma inquietante desconcertó incluso a los oficiales más experimentados. Los interrogatorios comenzaron pocas horas después. Los detectives esperaban lágrimas, excusas o incluso negaciones. En cambio, se encontraron con una frialdad heladora, cuando se les preguntó por qué apuntaban a mujeres con esquemas tan elaborados. Kyle se recostó en su silla y respondió: «Porque era emocionante ver cómo creían, ver cómo entraban directamente en nuestro mundo». María, sentada en otra sala, era igual de escalofriante. «No los vemos como personas», dijo con frialdad. «Son ofertas, juegos, nada más». Cada palabra les quitaba la humanidad a sus víctimas, revelando una mentalidad retorcida, que buscaba placer en la manipulación más que en la moralidad. La falta de remordimiento era impactante. Los detectives hojeaban carpetas con evidencia, registros de chat, fotos y transcripciones, colocándolos uno por uno sobre la mesa. La mayoría de los sospechosos, enfrentados con pruebas irrefutables, eventualmente se quebraban ante la presión,
Pero Kyle solo se reía, como si el grueso montón de evidencias fuera un álbum de recuerdos de aventuras. María inclinaba la cabeza, examinando cada página como si reviviera viejos recuerdos y no delitos. Su comportamiento no era de miedo, sino de arrogancia. Dos depredadores que se creían más inteligentes que todos los demás. Aún así, la evidencia hablaba más fuerte que su silencio. Las huellas digitales los vinculaban directamente con sus alias. Las direcciones IP, registros bancarios y datos de GPS trazaban sus movimientos a través de varios estados. Los testimonios de las sobrevivientes coincidían perfectamente con sus tácticas. La ilusión de inocencia había desaparecido, y aún enfrentados a pruebas abrumadoras, ambos se aferraban a su retorcida narrativa, que no habían hecho nada malo, que solo vivían un estilo de vida que otros no podían entender. El arresto trajo un alivio, pero estaba lejos de ser un cierre. Una mujer, identificada solo como Carrara, se comunicó después de que la noticia del arresto se convirtiera en titular nacional. Su voz temblaba mientras se sentaba frente a los detectives en una sala de entrevistas con poca luz. «Fueron ellos», dijo, presionando las manos temblorosas sobre la mesa. El mismo juego, las mismas promesas, las mismas palabras que él usaba. Describió cómo escapó por poco después de sentir que algo no estaba bien durante una reunión nocturna en una parada de descanso. Su testimonio no solo era una validación, era un recordatorio sombrío de cuántas mujeres podrían haberse cruzado con depredadores como Damon y su esposa, sin darse cuenta del peligro hasta que casi era demasiado tarde. Los vecinos que vivieron cerca de la pareja en su último escondite comenzaron a recordar momentos extraños que en su momento parecían inofensivos. Una mujer recordó que la esposa siempre mantenía las cortinas cerradas y rara vez hablaba, salvo para sonreír educadamente. Otro vecino vio al esposo salir a horas extrañas cargando lo que parecían ser bolsas de viaje. «Pensamos que eran personas privadas», dijo un hombre a los reporteros, sacudiendo la cabeza. «Ahora me pregunto cuántas vidas destruyeron mientras nosotros hacíamos barbacoas al lado. Las calles suburbanas, antes llenas de risas infantiles, ahora cargaban un pesado sentimiento de traición». Para la familia de Lorraine, el juicio que se avecinaba se sentía como un cruel juego de espera. Angela asistía a sesiones de terapia, repasando cada mensaje que deseaba haber respondido de otra manera, mientras Margaret se aferraba a la fotografía de su hija como si sostenerla pudiera acortar la brecha que la muerte había creado. Michael se volvió distante, retirándose con frecuencia a un silencio profundo. «No están solo en juicio por mi madre», dijo una noche a un reportero. «Están en juicio por cada mujer que atraparon, por cada familia que destrozaron. Solo espero que el sistema no nos falle». Sus palabras resonaron en innumerables otras familias que habían visto a depredadores escapar entre grietas del sistema. Detrás de los muros de la prisión, la pareja no mostró señales de remordimiento. De hecho, el personal penitenciario informó que parecían alentados por la atención. Durante una llamada telefónica, escuchada y registrada por las autoridades, la esposa se rió y dijo a un familiar: «Nunca podrán probarlo todo. La mitad de la diversión estaba en los que nadie jamás encontrará». Fue una confirmación escalofriante de que su crueldad nunca se trató de dinero o venganza. Se trataba de control, del placer de jugar a ser Dios con la vida de otras personas. La pareja ahora espera juicio. ¿Crees que la justicia puede alguna vez ser completa cuando tantas voces están ausentes? ¿O este caso permanecerá para siempre como un recordatorio de las víctimas invisibles que nunca viven para contar su historia? Si este caso te pareció perturbador y revelador, comparte tus pensamientos abajo. ¿Crees que la justicia alguna vez podrá equilibrar tanta crueldad? No olvides dar like, suscribirte y acompañarnos en la próxima historia que descubramos, porque a veces las verdades más inquietantes son las que aún esperan en las sombras.